Mónica se despertó por la mañana. Se levantó de la cama, con cuidado de no despertar a Chester, aunque en los últimos meses su sueño se había vuelto tan profundo que incluso un terremoto apenas le perturbaría. Al bajar las escaleras de su casa de 2 plantas, notó automáticamente los nuevos arañazos en los peldaños de madera. Tendría que llamar a un manitas para que restaurara el revestimiento, pero Chester volvería a decir que era un gasto innecesario, que ya vivían por encima de sus posibilidades, a pesar de que el sueldo de él como ejecutivo de ventas hacía tiempo que superaba el modesto sueldo de profesora de ella. En la cocina, Mónica encendió la cafetera, su regalo a Chester por su 20º aniversario de boda. Hace 3 años, se emocionó como un niño al desembalar la caja. Ahora, suele tomar café en una cafetería de lujo cerca de su oficina. «Buenos días», dijo una voz a su espalda. Chester estaba en la puerta de la cocina, ya vestido con su traje nuevo. «No me hagas el desayuno, comeré en el trabajo. He hecho tus tortitas favoritas». Mónica intentó sonreír. «Con arándanos». «Mónica, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Estoy cuidando mi figura. A ti tampoco te vendría mal». Le dirigió una mirada crítica. Ella se volvió en silencio hacia los fogones. Nunca se había permitido comentarios así. Antes era diferente. Atento, cariñoso, siempre fijándose en un nuevo peinado o vestido. «Papá, ¿otra vez tú?» Su hija Elizabeth apareció en la puerta, de visita desde su campus universitario durante el fin de semana. «Las tortitas de mamá son las mejores del mundo». «Oh, princesa, ¿ya estás despierta?», sonrió la cara de Chester. «¿Cómo va el colegio? ¿Cómo está Michael?» «Está bien, pero quería hablar contigo». «Lo siento, cariño, llego tarde a una reunión importante. Hablaremos por la tarde». Cogió su maletín y salió volando por la puerta sin siquiera despedirse de Mónica. Elizabeth se acercó a su madre y la abrazó por los hombros. «Mamá, ¿qué pasa? Ahora está diferente». «No es gran cosa, querida. Solo mucho trabajo», intentó Mónica sonar tranquila. «Conoces a tu padre, siempre ha sido un adicto al trabajo». «Pero no tan insensible». Mónica suspiró. Su inteligente hija siempre se había fijado en todo. Quizá por eso Elizabeth venía más a menudo a casa últimamente, aunque antes le encantaba pasar los fines de semana con Michael. «Mamá, ¿te acuerdas de la señora Parker?», preguntó de pronto Elizabeth, untando mermelada en su tortita. «Claro que me acuerdo. ¿Todavía trabaja en el departamento de papá?» «No, lo dejó hace un mes». Le contó a Michael una historia muy rara. Dijo que papá había contratado a una nueva ayudante, una joven, y que suelen quedarse hasta tarde en la oficina. Mónica se quedó helada, sintiendo frío por dentro, pero mantuvo la calma por fuera. «Elizabeth, no hagas caso de los cotilleos. Tu padre es el jefe del departamento, claro que trabaja hasta tarde». «Pero la señora Parker dice...» «Ya basta», la interrumpió Mónica con suavidad pero con firmeza. «Prepárate, te llevo a la universidad». Por el camino, Elizabeth habló de sus estudios, de sus planes de futuro, de cómo ella y Michael estaban buscando piso. Mónica escuchaba, asentía, sonreía en los lugares adecuados, pero su mente estaba muy lejos. En la escuela le esperaba un día normal. Clases, descansos, conversaciones con sus compañeros. Margaret, su mejor amiga y profesora de química, se dio cuenta enseguida de su estado. «¿Te pasa algo? Estás pálida». «No, estoy bien. No has dormido bien». «Mónica, te conozco desde hace 20 años. Esto no es insomnio, es Chester, ¿no?». Mónica negó con la cabeza. «No quiero hablar de eso». Margaret le apretó la mano. «Pero que sepas que si alguna vez quieres hablar, siempre estoy aquí para ti». Por la noche, Chester volvió a casa tarde. Olía a perfume caro, no al que ella le había regalado por su cumpleaños. «¿Vas a cenar?», preguntó Mónica. «No, ya he cenado». Ni siquiera miró en su dirección, con los ojos absortos en su teléfono. «Ha llamado Elizabeth. Quería hablar contigo». «¿Ah, sí?» «Ah, sí, la llamaré mañana».
Chester, nosotros también tenemos que hablar. Finalmente levantó la vista del teléfono y la miró con irritación. Vas a empezar otra vez. Mónica, estoy harto de tus rabietas. ¿Qué rabietas? Solo quiero hablar. ¿De qué? De que trabajo demasiado, que no vengo a casa lo suficiente. Lo siento, pero alguien tiene que ganar dinero para esta casa y tus interminables gastos. ¿Mis gastos? Sintió que le temblaba la voz. No me he comprado nada nuevo en 6 meses. Ni siquiera me he cambiado el pelo porque me dijiste que ahorrara dinero. Ya estás otra vez, puso los ojos en blanco. Me voy a la cama. Mañana es un gran día. Mónica se quedó sentada en la cocina, mirando el plato de cena que le había preparado. 23 años. Ese era el tiempo que llevaban viviendo juntos. Criaron a su hija, construyeron esta casa, y ahora se sentía como una extraña en su propia vida. El teléfono de Chester vibró suavemente sobre la mesa. No quería mirarlo. Realmente no quería, pero llevó la mano a la pantalla. Un mensaje de Jackie, robot. Te espero mañana. Mónica colgó el teléfono lentamente. Sentía un extraño vacío en la cabeza. Se levantó, fregó los platos, apagó la luz y subió al dormitorio. Chester ya dormía de espaldas a la pared. Solían dormirse abrazados. Érase una vez que no podía dormir sin el brazo de ella alrededor del hombro. Érase una vez. Mónica estaba tumbada en su lado de la cama, mirando fijamente a la oscuridad. No lloró, no gritó, no montó una escena. Se limitó a pensar en cómo una vida que parecía tan sólida podía desmoronarse tan rápidamente. El domingo comenzó con una llamada de Elizabeth. Su hija habló con rapidez y emoción. «Mamá, sé que tú y papá estáis pasando por un momento difícil. ¿Quizá podrías venir a vernos a Michael y a mí el fin de semana?» Mónica removió el café y observó cómo el líquido oscuro se arremolinaba en la taza. «Gracias, cariño, pero tengo que revisar mis deberes. Mucho trabajo, ya sabes. Siempre lo dices. Mamá, veo que algo va mal». En ese momento Chester entró en la cocina y Mónica se despidió apresuradamente de su hija. «¿Otra vez, Elizabeth?», preguntó, sirviéndose una taza de café. «¿Qué quería?». «Me invitó a visitarla». «¿Y qué le dijiste?». «Que tenía mucho trabajo que hacer». Chester asintió. «Así es. No tiene nada de qué preocuparse. Estamos bien». Mónica miró a su marido. Estaba de pie, de espaldas a ella, mirando algo en su teléfono. Un nuevo jersey de cachemira, un reloj caro que ella nunca había visto antes. «He pensado que podríamos salir esta noche», sugirió con cautela. «Hay una nueva producción en el teatro». «Mónica», la interrumpió con voz cansada. «Tengo mucho trabajo. Mañana tengo una presentación importante. Tengo que prepararme». «¿El domingo?». «¿Cuándo si no?». Colgó el teléfono con frustración. ¿Crees que ser jefe de departamento es una broma? Es una responsabilidad. Es un trabajo a tiempo completo. Pero claro, tú no lo entiendes. Lo tienes tan fácil. Vienes a clase, haces los deberes y eres libre. Mónica sintió que algo se encogía en su interior. Nunca había hablado así de su trabajo. Al contrario, estaba orgulloso de que fuera la mejor profesora de biología de la escuela. «Solo quería pasar tiempo contigo», dijo en voz baja. «Tiempo, tiempo», agitó la mano. «Eres como un niño, por el amor de Dios. ¿Crees que no tengo cosas más importantes que hacer?». Terminó su café y subió a su despacho. Mónica se quedó en la cocina, limpiando mecánicamente las tazas ya limpias. Recordó cómo había conocido a Chester. Hacía 25 años, en la boda de unos amigos comunes. Él estaba empezando su carrera, era un director de ventas cualquiera. Bailaron toda la noche, y luego él la acompañó a casa y le habló de sus sueños, de su propia casa, de su exitosa carrera, de su gran familia. Ahora lo tienen todo. Una casa en un barrio prestigioso, su alto cargo, su preciosa hija. Pero es una familia, o se puede llamar familia a lo que queda entre ellos. Por la tarde, Margaret llamó.
Mónica, ¿no te has olvidado? Hoy es el cumpleaños de Robert. Iremos al Old Oak a las 6. Robert era amigo común. Enseñaba física en su escuela. Mónica se había olvidado por completo de la celebración. Claro que me acuerdo, mintió. Chester, llamó a su marido. Hoy es el cumpleaños de Robert. ¿Me acompañas? ¿Robert qué? Le llamaron desde arriba. Robert Williams, nuestro amigo. Nos conocemos desde hace 15 años. Estuvo en nuestras bodas de plata. Chester bajó con unos papeles en la mano. Ah, ¿ese rollo de tu colegio? Lo siento, pero paso. Ya sabes, trabajo. Pero este es nuestro amigo. Tu amigo, corrigió. Ni siquiera recuerdo la última vez que hablé con él. Quizá por eso deberías ir. Chester la miró como si fuera una niña pequeña. Mónica, ¿de verdad no lo entiendes o estás fingiendo? Mañana tengo la presentación más importante de los últimos 5 años. Mi ascenso depende de ello. ¿Y sugieres que vayamos a tomar una cerveza con algunos profesores? No con algunos profesores, sino con amigos. Sintió que le temblaba la voz. Y yo también soy profesora, por si no lo has olvidado. Oh Dios, ya estamos otra vez. Puso los ojos en blanco. Sabes que no quería decir eso. Es que tengo otro nivel de responsabilidad, un círculo social diferente. No puedo permitirme perder el tiempo en él. No terminó, pero Mónica lo entendió. En gente como ella. En profesores normales. Gente que antes habían sido amigos comunes. Bien, dijo en voz baja. Iré sola. El viejo roble era ruidoso y alegre. Robert estaba radiante mientras aceptaba las felicitaciones. Su mujer, Helen, se afanaba en la mesa preparando aperitivos para todos. Margaret contaba alguna anécdota graciosa de clase. ¿Dónde está Chester?, preguntó Robert cuando todos estuvieron sentados a la mesa. Trabajando, contestó Mónica brevemente. ¿Otra vez? Helen negó con la cabeza. Mónica, en realidad no ha estado en contacto con nosotros últimamente. Solo ha estado ocupado. Mónica trató de sonar tranquila. Mañana tiene una presentación importante. Y hubo una presentación importante el mes pasado, dijo Margaret. Y el mes anterior. No lo entiendes. Mónica se puso a la defensiva. Tiene mucho trabajo. Es el jefe del departamento. ¿Y qué?, interrumpió Margaret. Mi Tom también es jefe de departamento, pero encuentra tiempo para la familia y los amigos. Mónica guardó silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que Chester había cambiado? ¿Que ya no valoraba a sus amigos? ¿Que él tampoco parecía valorarla a ella? La velada transcurrió lentamente. Todos se divertían, recordando viejas historias y bromeando. Mónica intentaba sonreír y mantener la conversación, pero su mente estaba muy lejos. Volvió a casa sobre las 10. Chester seguía sentado en su estudio. ¿Qué tal la fiesta?, preguntó sin levantar la vista del ordenador. Ha ido bien. Robert te manda recuerdos. Ajá. Chester se quedó en silencio. ¿Podemos hablar?, la miró por fin. Sobre nosotros, sobre lo que está pasando. ¿Sobre qué está pasando? Sonaba irritado. Has cambiado. Ya no pasamos tiempo juntos. Ni siquiera me hablas. Mónica se levantó de la mesa. ¿Estamos en una serie de televisión? Hablemos de nuestros sentimientos. Yo trabajo. Mantengo a nuestra familia. ¿Qué más necesitas? Necesito a mi marido, dijo ella en voz baja. El Chester que solía conocer. El que amaba a nuestros amigos. El que valoraba nuestro tiempo juntos. Oh, Dios. Se agarró la cabeza. Estás haciendo esto otra vez. ¿Sabes qué? Tú también has cambiado. Te has vuelto un poco aburrido. Solo piensas en tu escuela y en tus viejos amigos. Y yo me estoy desarrollando. Avanzo. De repente dejó de hablar, como si hubiera dicho algo innecesario. Mónica sintió que se enfriaba por dentro. ¿Qué clase de gente, Chester? No empieces. Hizo un gesto con la mano. Estoy cansada. Me voy a la cama. Pasó junto a ella sin ni siquiera hacer contacto visual.
Mónica se quedó de pie en la puerta del despacho, mirando la pantalla de su ordenador, donde brillaba una hoja de cálculo con números. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbó mirando al techo y pensó en cómo habían cambiado sus vidas, cuándo había empezado, hace 1 año, 2 años, o tal vez los cambios habían sido graduales, tan imperceptibles que ella no se había dado cuenta. Chester respiraba tranquilamente a su lado. Solían dormirse abrazados. Ahora había un frío abismo de espacio vacío en la cama entre ellos, y parece que este abismo se hace más ancho cada día. El lunes empezó como siempre. Mónica se levantó temprano, preparó el desayuno que Chester volvió a ignorar y se fue al colegio. Durante el largo recreo, decidió ir corriendo a la tienda de comestibles porque se había quedado sin pan y Elizabeth iba a venir por la tarde. El pequeño colmado de la esquina era conocido en todo el barrio. Marta, la anciana dependienta, trabajaba allí desde hacía 15 años y conocía a todos los clientes habituales. «Oh, Mónica», la saludó alegremente. «¿Cómo estás?» «Bien, gracias». Mónica cogió la cesta y se dirigió a la sección de pan. «Te vi ayer en el nuevo Hotel River Plaza», continuó Martha. «Chester y tú estabais muy guapos juntos. ¿Por fin habéis encontrado tiempo el uno para el otro?» Mónica se quedó helada con una barra de pan en las manos. Ayer había estado todo el día en casa, revisando sus libros. «Perdona, ¿qué has dicho?» «Pues cerca del River Plaza», repitió Marta. «Sobre las 5 de la tarde. Todavía te estabas riendo de algo. Hacía tiempo que no te veía tan feliz». Mónica sintió que el suelo se balanceaba bajo sus pies. Las 5 de la tarde. Fue entonces cuando Chester llamó para decir que iba a llegar tarde a una reunión urgente. «Debes de estar equivocado», intentó sonreír ella. «Ayer estuve en casa». «No, seguro que te vi», insistió Marta. «Llevabas ese bonito traje azul». «Yo no tengo un traje azul», dijo Mónica en voz baja. Marta dejó de hablar de repente como si se hubiera dado cuenta de algo. Una sombra de vergüenza apareció en su rostro. «Creo que me he equivocado. Ya sabes, mi vista ya no es la misma. Son 28 hryvnias por el pan». Mónica pagó y salió de la tienda. Le zumbaba la cabeza. No era la primera vez que oía algo así. La semana pasada, su vecina, Olga Petrovna, le contó cómo había visto a Chester en un café con una joven. «¿Tal vez tu Elizabeth vino aquí?», sugirió entonces. Pero Elizabeth estaba en la universidad. Mónica volvió a la escuela envuelta en niebla. Margaret la interceptó en la puerta. «¿Qué te pasa? No tienes cara». «Nada». Mónica sacudió la cabeza. «Solo un poco de dolor de cabeza». Margaret bajó la voz. «Mónica, soy tu mejor amiga. Puedo ver que algo está pasando». «Ahora no, ¿vale? Tengo clase en 5 minutos». En clase, Mónica intentó concentrarse en el tema de la respiración celular, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Martha. Traje azul. River Plaza, 5 de la tarde. Después de clase, se quedó sentada en su despacho durante largo rato, mirando por la ventana. Recordó cómo había cambiado Chester en los últimos meses. Camisas nuevas, perfume caro, constantes idas nocturnas. Y ese teléfono que ahora nunca deja desatendido. Llegó a casa antes de lo habitual. La casa estaba tranquila y vacía. Había una nota de Elizabeth en la mesa de la cocina. «Mamá, lo siento, hoy no puedo ir. Michael tiene problemas en el trabajo y tengo que ayudarle. Besos». Mónica se sentó a la mesa y se tapó la cara con las manos. Incluso su hija parecía estar evitando la casa. Quizá ella también se había dado cuenta de algo. Quizá por eso llamó a su madre con tanta insistencia la última vez. De repente sonó el teléfono de la casa. Mónica se estremeció. Casi nadie había utilizado ese número últimamente. «Hola, ¿habla la señora Baker?» La voz de la mujer era desconocida. «Llamo de la tintorería Clean House. Su marido nos dejó un traje, pero se olvidó de recogerlo. Quizá podría...» «¿Qué traje?», interrumpió Mónica.
El azul, de Armani. Muy bonito, por cierto. En la etiqueta tiene el número de su casa, se lo daré. Mónica colgó. Un traje azul, el mismo que Marta había visto que llevaba Dagbell a la salida del hotel, el traje del que ella no sabía nada. Subió a su dormitorio, abrió el armario de Chester, trajes, camisas, corbatas, todo estaba bien colgado, cada cosa en su sitio. Pero, ¿cuándo había mirado allí por última vez? ¿Hace un mes? ¿Dos? En un rincón había cosas que no había visto antes, camisas nuevas, pantalones nuevos. ¿Cuándo se las había arreglado para comprar todo esto? Y lo más importante, ¿por qué le ocultaba cosas tan pequeñas? La puerta principal se cerró de golpe y Chester regresó. «Mónica», llamó, «¿estás en casa?» Ella cerró rápidamente el armario y bajó las escaleras. «Sí, hoy llego temprano». «Qué bien». Ni siquiera miró en su dirección, sumergiéndose en su teléfono. «No tardaré. Tengo que volver a la oficina para una reunión importante». «¿Con quién?». La pregunta salió de su boca. Chester la miró por fin. «¿Cómo que con quién?». «Con los clientes, por supuesto». «¿Por qué?». «Por nada». Mónica se volvió hacia la estufa. Solo preguntaba, ¿vas a empezar otra vez? Su voz sonaba irritada. «Mónica, ya hemos hablado de esto. Estoy trabajando. Tengo un puesto de responsabilidad. No puedo informarte de todas las reuniones». «No te lo estoy pidiendo», dijo en voz baja. «Es que te han llamado de la tintorería. Tienen que recoger tu traje azul». Se quedó inmóvil un instante, casi imperceptiblemente, pero ella captó la pausa. «Ah, sí, gracias por recordármelo», dijo al fin. «Pronto se me olvidará la cabeza con este trabajo». «¿Bonito traje?», preguntó ella, aún de pie dándole la espalda. «¿Armani, creo?» «Sí, no está mal», dijo él, ya subiendo las escaleras. «Lo compré en rebajas el mes pasado». Mónica esperó a que sus pasos se detuvieran en la cima y solo entonces se secó las lágrimas que involuntariamente habían rodado por sus mejillas. Había mentido. Había vuelto a mentir. Lo recordaba perfectamente. El mes pasado habían hablado del presupuesto familiar y Chester se había quejado de que apenas tenían dinero para lo básico. Arriba, la puerta del baño se cerró de golpe y el agua retumbó. Mónica empezó mecánicamente a preparar la cena, aunque sabía que él no se quedaría a comer otra vez, y efectivamente, 20 minutos después, Chester bajó las escaleras, ya cambiado con una camisa fresca, oliendo a perfume. «No me esperes», le dijo. «La reunión puede durar un rato». «¿Qué hora es?». Se las arregló para salir de nuevo. Él suspiró frustrado. «No lo sé, Mónica. Quizá hasta las 9, quizá hasta las 10. ¿Qué clase de interrogatorio?». «Lo siento», susurró ella. Pero él ya se había marchado, dando un portazo. Mónica se hundió lentamente en una silla. Las palabras de Marta, la llamada de la tintorería, la ropa nueva en el armario se agolpaban en su cabeza, pero le daba miedo siquiera pensar en lo que podría significar. Sonó el teléfono. Elizabeth. «Mamá, siento mucho lo de hoy. ¿Vendrás a vernos este fin de semana?». «No lo sé, hija», intentó Mónica sonar tranquila. «Tu padre está pasando por un periodo importante en el trabajo. ¿Qué tiene que ver esto con papá?». La voz de Elizabeth sonaba irritada. «Te estoy llamando a ti, no a él. De todas formas, siempre está ocupado con sus reuniones importantes». «¿Sabes una cosa?», preguntó Mónica secamente. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿Qué necesito saber?», preguntó Elizabeth con cautela. «Nada», suspiró Mónica. «Lo siento, estoy cansada. Hablemos mañana, ¿vale?». Después de la conversación, se quedó sentada en la cocina durante largo rato, mirando su cena sin tocar. Fragmentos de conversaciones, frases al azar y extrañas coincidencias de los últimos meses sonaban en su cabeza. Como trozos de un espejo roto, cada uno podía explicarse por separado,
pero juntos formaban una imagen que la hacía sentirse inquietante. A las 11:30 oyó llegar el coche de Chester. Sus pasos en el porche, el clic de la cerradura. El olor a perfume, pero no el que se había puesto por la mañana. ¿Todavía estás levantada? Se sorprendió al verla en la cocina. Te estaba esperando. ¿Por qué? Se desplomó en una silla con cansancio. Te dije que llegaría tarde. ¿Qué tal la reunión? Estuvo bien. Mónica, no hablemos ahora. Estoy cansado. Ella lo miró subir en silencio. Las palabras de Marta sobre River Plaza volvieron a su mente. ¿Dónde había ido realmente hoy? ¿Con quién se había reunido? Y lo más importante, ¿por qué tenía miedo de hacer estas preguntas en voz alta? La semana siguiente, Mónica cambió de táctica. Nada de preguntas sobre devoluciones tardías. No le pidió que pasaran tiempo juntos, ni intentos de que hablara con ella. En lugar de eso, empezó a observar. El martes, ella estaba limpiando su coche, como si acabara de decidir hacer algo agradable. Encontró un pelo largo y rubio en el asiento. Unos pocos cabellos, pero eran suficientes. Su propio pelo era castaño, el de Elizabeth castaño oscuro. El teléfono de Chester estaba sobre la mesa de la cocina. Lo había comprado hacía un mes, aunque el viejo seguía funcionando bien. Mónica no intentó mirar los mensajes ni llamar a nadie de su lista de contactos, pero se dio cuenta de la frecuencia con que la pantalla parpadeaba con nuevas notificaciones, y cómo Chester siempre tenía prisa por comprobarlas. Por la noche, Margaret llamó. ¿Podemos vernos mañana después de clase? Lo siento, no puedo, respondió Mónica. Tengo cosas que hacer. Tenía cosas que hacer. Después del trabajo, fue a Harrods, donde trabajaba Catherine, una amiga de Elizabeth. Era asesora en el departamento de perfumería. S.R.A. Baker. Catherine estaba encantada. Hacía mucho que no te veía. ¿Cómo estás? Estoy bien, querida. Escucha, quería preguntarte algo. Conoces todos los perfumes de moda, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué te interesa? Mónica sacó un pañuelo del bolso. ¿Puedes decirme qué perfume es? Catherine olfateó. Es un nuevo Armani, un perfume muy caro, por cierto. Es para mujer. ¿Cuándo salió a la venta? Hace unos 2 meses. Ya sabes, es difícil de conseguir. Hacen un lote limitado. Mónica asintió. 2 meses. Fue entonces cuando Chester empezó a llegar tarde a casa. Llegó a casa y encontró a su marido trabajando en su ordenador portátil en la sala de estar. «Hola», le dijo con calma. «¿Qué tal el trabajo?» «Bien». Ni siquiera levantó la vista. «¿Vas a cenar?» «Más tarde». Mónica entró en la cocina. Antes le habría dolido tanta indiferencia. Ahora no. Ahora se limitaba a mirar. Sonó su teléfono. Chester lo cogió y salió al jardín. A través de la ventana, Mónica pudo verlo caminando de un lado a otro por el sendero, hablando animadamente. Sonreía, se reía. ¿Cuándo había sido la última vez que se había reído tanto hablando con ella? Por la noche, subió antes de lo habitual. Esperó a que Chester estuviera en la ducha y buscó rápidamente en los bolsillos de su chaqueta. Un recibo del Ritz por una cena para 2, una botella de vino caro. La cita era el jueves pasado, el mismo día que él había dicho que se quedaría hasta tarde en el trabajo por un informe. El viernes por la mañana se levantó temprano a propósito. Preparó su desayuno favorito, huevos revueltos con bacon y tomate. Puso café recién hecho. «¿Qué se celebra?», se preguntó Chester al bajar a la cocina. «Solo quería hacerte feliz», sonrió ella. «Has trabajado mucho últimamente». Se puso tenso, pero se serenó rápidamente. «Gracias, pero voy a llegar tarde. Comeré por el camino». «Como quieras», se encogió de hombros. «Por cierto, Elizabeth nos invita al fin de semana». «Yo no estaré», se apresuró a decir. «Estoy de viaje de negocios en Edimburgo». «¿Ah, sí?» Mónica trató de sonar indiferente. «¿Cuánto tiempo?» «De viernes a domingo». Ella asintió. Y entonces llamó a su vieja amiga Hannah, que trabajaba en una agencia de viajes.
Hola. Oye, ¿puedes mirar qué vuelos hay a Edimburgo este fin de semana? Oh, estás de suerte. Todos los vuelos han sido cancelados debido a la huelga de los trabajadores del aeropuerto. Llevamos así 3 días. Ah, ¿sí? ¿Y los trenes? El mismo problema. Están reparando la vía, así que solo hay un tren. No hay billetes. Mónica me dio las gracias y colgó, así que es Edimburgo. Un viaje de negocios entonces. Por la noche, se sentó largo rato en el salón, hojeando viejos álbumes de fotos. Su boda en una pequeña iglesia cerca de Oxford. Su luna de miel en Cornualles. Su primera casa en los suburbios de Londres. El nacimiento de Elizabeth. ¿Cuándo empezó a desmoronarse todo? El sábado fue a visitar a su hija a Cambridge. Elizabeth la recibió con cara de preocupación. «Mamá, ¿qué pasa?» «Todo va bien, cariño», sonríe Mónica. «Solo estoy un poco cansada». «¿Dónde está papá? ¿Trabajando otra vez?» «Un viaje de negocios a Edimburgo». Elizabeth se puso tensa. «Mamá, tengo algo que decirte». «No hace falta», la interrumpió Mónica con suavidad. «Lo entiendo todo. Pero vamos a pasar el día juntas, ¿vale?» Fueron de compras, luego al cine y después a cenar al pub favorito de Elizabeth. Mónica intentó concentrarse en hablar con su hija, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Chester. ¿Dónde está ahora? ¿Con quién? El domingo por la noche oyó llegar su coche. Unos minutos después, entró en casa, alegre y fresco. «Hola, ¿qué tal el fin de semana?» «Bien», respondió ella con calma. «¿Qué tal Edimburgo?» «Fue agotador, estuve todo el tiempo en reuniones». «¿Estuvo bien el hotel?» «Sí, estuvo bien». Empezó a subir las escaleras. «Voy a darme una ducha». Mónica lo miró irse. Tenía una marca de carmín en el cuello de la camisa. Rosa, claro. Nunca se había puesto ese tono. El lunes llamó a una vieja amiga suya que trabajaba en Barclays. «Nicole, necesito tu ayuda». «¿Qué pasa?» «Necesito comprobar las cuentas de Chester y mías, todas las transacciones de los últimos 6 meses». «Mónica». Nicole vaciló. «¿Ha pasado algo?» «Aún no lo sé, pero quiero estar preparada para cualquier cosa». Por la noche, sentada en la cocina, colocó los extractos bancarios, facturas de restaurantes, compras de Cartier, pero hacía años que no recibía joyas de ellos, reservas de habitaciones de hotel. Todo se sumaba a una imagen clara. El teléfono de Chester volvió a vibrar. Lo cogió y salió de la habitación. Su voz amortiguada llegó desde el jardín. «Sí, querida». «No, esta noche no puedo. Está en casa». «Sí, iré mañana». Mónica dobló los papeles con calma. Ya sabía lo suficiente. Había llegado el momento de actuar. El día comenzó como de costumbre. Mónica se dirigía a Marks and Spencer en Oxford Street, ya sin víveres, y las pequeñas tiendas cercanas a su casa eran mucho más caras. El sol otoñal apenas se abría paso entre la típica capa de nubes londinense, pero aún no había llovido. A la entrada de la tienda se cruza con una joven, una esbelta mujer rubia con un traje de negocios que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Mónica, pelo largo y rubio como el que había encontrado en el coche de Chester. «Oh, perdone», dijo la desconocida y de repente se detuvo. «Espere, usted es la esposa de Chester, ¿verdad? ¿La señora Baker?» Mónica sintió que algo frío le tocaba el corazón, pero permaneció completamente tranquila por fuera. «Sí, lo soy». «¿Y usted es...?» «Oh, soy Jacqueline». La chica esbozó una sonrisa blanca como la nieve. «Trabajo con Chester. Me ha hablado mucho de ti». «¿En serio?», pensó Mónica. Chester apenas había dicho una palabra sobre ella en el trabajo en los últimos meses. «¿De verdad?». Forzó una sonrisa. «Qué bien». Jacqueline se balanceaba sobre sus tacones. Tenía el rostro perfecto que se ve en las portadas de las revistas de moda. Grandes ojos azules, labios carnosos cubiertos de carnoso carmín rosa claro. «¿Tú también vas de compras?», exclamó Jacqueline. «Me encanta esta tienda.
Aunque suelo comprar en Harrods, a veces me apetece algo más sencillo. Le echó una mirada apreciativa a Mónica, desde un sencillo jersey hasta unos cómodos zapatos planos. Sí, a mí también me encanta esta tienda, respondió Mónica con calma. Buenos precios, buena calidad. Claro, claro, volvió a sonreír Jacqueline. Por cierto, ¿qué te parece el nuevo trabajo de Chester? Últimamente trabaja mucho. A veces incluso se queda hasta tarde en la oficina. Había una nota especial en su voz. Era como si estuviera contando un secreto del que se sentía orgullosa. Sí, es muy responsable, dijo Mónica, como si hablara del tiempo. Siempre ha sido así. Oh, sí que lo ha sido. Jacqueline soltó una sonora carcajada. Sabes, es la estrella de nuestro departamento. Todos los grandes clientes, todos los grandes contratos, todo gracias a él. Y todas las secretarias jóvenes también, pensó Mónica, pero dijo en voz alta, me alegro de su éxito. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntos? Casi 6 meses. Jacqueline se echó el pelo por encima del hombro con un elegante movimiento. Desde que me incorporé a la empresa, Chester se ha convertido en un verdadero mentor para mí. Volvió a sonreír, y había algo triunfante en esa sonrisa, como si supiera algo importante y estuviera orgullosa de ello. Es estupendo que los compañeros con experiencia ayuden a los jóvenes, asintió Mónica. Por cierto, bonito traje. Jacqueline se sorprendió un poco. Sí, ¿cómo lo sabes? Oh, es que se me dan bien las marcas. Mónica se encogió de hombros. Y tu perfume es maravilloso. Es Armani, ¿verdad? Ahora Jacqueline parecía realmente desconcertada. Sí, es una novedad, por cierto. Es muy difícil de conseguir. Lo sé, sonrió Mónica. A mí también me interesan los perfumes. Vio que la cara de Jacqueline cambiaba. Estaba claro que la chica no esperaba tales conocimientos de una simple profesora. Bueno, me tengo que ir. Jacqueline miró su reloj, que obviamente era caro. Fue un placer conocerte. Igualmente, respondió Mónica. Saluda a tus colegas de mi parte. Jacqueline se dio la vuelta para marcharse, pero de repente se detuvo. Por cierto, señora Baker, ¿le gustaría tomar un café alguna vez? Me gustaría mucho saber más sobre Chester. Había de nuevo esa nota especial en su voz, como si estuviera disfrutando de una broma que solo ella conocía. ¿Por qué no? Mónica sacó una tarjeta de visita de su bolso. Aquí tienes mi número. Llámame cuando tengas tiempo. Jacqueline escondió la tarjeta en su caro bolso Louis Vuitton. Quizá incluso esta semana. ¿El jueves, por ejemplo? Chester tiene que volver a trabajar hasta tarde el jueves, recordó Mónica. El jueves está bien, asintió ella. Llámame y quedamos. Jacqueline se marchó, con los tacones haciendo clic en los adoquines. Mónica la observó, fijándose en cada detalle. Su postura perfecta, su andar seguro, su lujosa cabellera ondeando al viento. En la tienda, colocó mecánicamente los productos necesarios en la cesta. Los detalles de la conversación pasaban por su mente. Estaba claro que Jacqueline quería presumir de su cercanía a Chester, demostrar que ella, joven, exitosa, atractiva, tenía algún poder sobre él, y sobre ella, Mónica, también. En casa, guardó las compras y se sentó a la mesa de la cocina. Sacó su teléfono y encontró a Jacqueline en las redes sociales. 25 años, licenciada en una prestigiosa universidad. Había trabajado para varias grandes empresas, pero nunca se había quedado más de un año. En sus fotografías siempre estaba impecable, siempre sonriente, siempre llevaba ropa cara. Sonó el teléfono. Elizabeth. Mamá, últimamente estás muy rara. ¿Te pasa algo? Todo va bien, cariño, intentó Mónica hablar con calma. Solo estoy un poco cansada. ¿Papá vuelve a trabajar hasta tarde? Sí, tiene algunos proyectos importantes. Mamá. Elizabeth guardó silencio. Le vi la semana pasada. ¿Dónde? El corazón de Mónica dio un vuelco. En el centro, cerca del Ritz, no estaba solo.
Lo sé, dijo Mónica en voz baja. ¿Qué vas a hacer? Pero no te preocupes, ¿vale? Después de hablar con su hija, se quedó un buen rato mirando por la ventana. Las palabras de Jacqueline, su sonrisa confiada, sus indirectas, le daban vueltas en la cabeza. Que Chester era su trofeo, que ella, joven y hermosa, sustituiría fácilmente a la Howie esposa. Chester volvió por la tarde. ¿Qué tal el día?, le preguntó, sin mirar siquiera en su dirección. Bien, he conocido a tu colega. Se quedó inmóvil un momento. ¿A quién? A Jacqueline, una chica muy simpática. Oh, sí, trató de sonar indiferente. Se ha incorporado recientemente a la empresa. La conozco. Me contó lo mucho que trabajáis juntos. Chester por fin la miró. ¿Qué quieres decir? Nada, sonrió Mónica. Solo te cuento lo que me ha dicho. Subió rápidamente a su despacho. Mónica podía oírle hablar por teléfono con alguien, en voz baja, excitado. Ella lavó tranquilamente los platos, limpió la mesa y regó las flores del alféizar. Un plan ya se estaba formando en su cabeza. ¿Jacqueline cree que está jugando? Bueno, déjala. Solo que aún no conoce todas las reglas y no sabe que este juego puede ser muy peligroso. El viernes empezó como siempre, con un desayuno tranquilo y un frío «buenos días». Mónica estaba ordenando los cuadernos de sus alumnos en la mesa de la cocina cuando Chester bajó las escaleras, ya vestido con su traje nuevo. «Tengo que hablar contigo», dijo en la puerta de la cocina. Mónica levantó la vista de sus cuadernos. Había algo diferente en su voz, decisiva, fría. «Sí, te escucho», respondió ella con calma. «Ahora no, por la noche. Es una conversación importante». Durante todo el día, se dedicó a su trabajo mecánicamente. Explicaba las peculiaridades de la división celular a los alumnos de 10º curso, revisaba el trabajo de laboratorio y respondía a las preguntas de sus colegas. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Chester. Margaret se dio cuenta de su estado. ¿Te pasa algo? No, solo estoy cansada, mintió Mónica. Volvió a casa despacio, como si quisiera retrasar lo inevitable. Chester ya la esperaba en el salón, sentado en su sillón favorito. «Siéntate», le dijo al entrar. Mónica se sentó en el sofá de enfrente. Sabía lo que iba a oír. Lo sabía desde hacía semanas. «Quiero el divorcio», dijo Chester con sencillez. Ella lo miró en silencio. Al hombre con el que había estado 23 años, el padre de su hijo, el hombre al que una vez había amado más que a la vida misma. «¿No vas a decir nada?» Parecía un poco desconcertado por su calma. «¿Qué se supone que debo decir?» «No lo sé. Pensé que gritarías, llorar, exigirías una explicación. ¿Por qué para que me dijeras que estoy siendo dramática otra vez?» Apartó la mirada. «Escucha, he tomado una decisión. Será mejor para todos». «¿Para todos? ¿O para ti y Jacqueline?» Chester se estremeció. «¿Tú? ¿Lo sé?» «Sí, lo sé. Hace mucho tiempo». Se levantó y empezó a caminar por la habitación. «Bien, si lo sabes, entonces te das cuenta de que nuestro matrimonio ha terminado. Nos hemos convertido en extraños, Mónica. Tú vives tu vida, yo la mía». «¿Y cuándo ocurrió esto?» «¿Qué? ¿Cuándo nos convertimos en extraños? ¿Cuándo decidiste que 23 años no valían nada?» «No empieces», agitó la mano con frustración. «No quiero una pelea. Arreglemos esto civilizadamente». «De acuerdo», dijo ella con calma, aunque temblaba por dentro. «¿Qué propones?» «Ya he hablado con un abogado. La casa». «¿Y la casa?» «Quiero quedármela». Mónica sonrió por primera vez en toda la conversación. «Ah, ¿sí?» «Sí. Escucha, te pagaré una indemnización. Puedes comprarte un apartamento». «¿Un apartamento?» Ella se levantó. «¿Después de 23 años de matrimonio, me ofreces mudarme a un apartamento?» «Mónica, sé razonable. He estado ganando todos estos años. He pagado la hipoteca. ¿Y yo?
¿Qué he hecho yo? ¿Me he quedado de brazos cruzados? No, pero el sueldo de tu profesor. El sueldo de mi profesor nos daba de comer cuando tú empezabas. Mi sueldo de profesor pagó la educación de Elizabeth mientras tú invertías en el futuro. El sueldo de mi profesor... ¡Basta! Levantó la voz. He tomado una decisión. Mi abogado vendrá mañana con los documentos. Estupendo, volvió a calmarse. Entonces también vendrá mi abogado. ¿Qué? ¿Tienes abogado? ¿Creías que iba a firmar cualquier cosa que trajeras? Chester la miró confundido, pero creía que íbamos a arreglar esto amistosamente. ¿Pacíficamente? Ella se rió amargamente. ¿Es pacífico cuando tú te quedas con la casa y yo me voy sin nada? Ya te lo he dicho, habrá compensación. ¿Sabes qué, Chester? Quédate con tu indemnización. Y tu abogado también. Fue hacia la puerta pero se detuvo. Ah, y una cosa más. Dile a Jacqueline que su perfume es realmente genial. Es una pena que no sepa que le compraste el mismo a tu anterior amante, hace 3 años. Se quedó con la boca abierta. Subió al dormitorio, sacó el teléfono y marcó un número. Señor Halls. Sí, soy Mónica Baker. ¿Recuerda nuestra conversación? Me lo contó todo. Sí, mañana. Por favor, traiga todos los documentos. Esa noche ella no podía dormir. Se acostó mirando el techo, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos años. Cómo ella y Chester habían empezado en un pequeño apartamento alquilado. Cómo habían ahorrado en todo para comprar esta casa. Cómo eran felices con cada mueble nuevo, cada cuadro en la pared. La puerta se cerró de golpe en la planta baja. Chester se fue a dormir a la habitación de invitados. Mañana traerá los papeles del divorcio. Cree que ella los firmará, que ella aceptará sus condiciones, que dejará el hogar que ha construido durante años. Pero él no lo sabe todo. No sabe nada de sus conversaciones con el abogado, de los documentos que ha estado recopilando durante los últimos meses, de las pruebas de su fraude con las cuentas de la empresa, el mismo fraude que le ayudó a comprar regalos caros para Jacqueline. El sábado era inusualmente soleado para el Londres otoñal. Mónica estaba sentada a la mesa de la cocina, tomando tranquilamente su café matutino, cuando oyó el ruido de 2 coches que se acercaban a la casa. A través de la ventana, vio a Chester salir del primer coche y a Jacqueline con su traje de diseño. «Mónica». La voz de Chester llegó desde el pasillo. «Venimos a buscar mis cosas. En el salón», respondió ella con calma. Cuando entraron, un hombre de mediana edad con un traje impecable ya estaba sentado allí. El señor Halls, su abogado. «Buenos días», saludó. «El señor Baker, supongo». «¿Quién es usted?» Chester se quedó inmóvil en la puerta. «Richard Halls, el abogado de la SRA, Baker. ¿Y usted debe ser la señorita Wilson?» Miró a Jacqueline, que sonreía con confianza. «¿Qué está pasando?» Chester se volvió hacia Mónica. «¿Por qué hay un abogado aquí? Teníamos un trato». «No teníamos un trato», replicó Mónica con calma. «Acabas de ponerme delante de un hecho». «Señor Baker», intervino el señor Halls, «me temo que hay un pequeño conflicto legal sobre la propiedad de esta casa». «¿Qué quiere decir? Esta es mi casa». «Me temo que no». El abogado sacó una carpeta de documentos. Según estos documentos, la casa está registrada exclusivamente a nombre de Mónica Baker. «Eso es imposible». Chester le arrebató los papeles. «Yo pagué por ella. Yo...» «Sí, hiciste aportaciones», asintió el señor Halls. «Pero legalmente, la casa pertenece a su esposa, o mejor dicho, pronto a ser ex-esposa». Jacqueline, que había estado observando la escena en silencio, perdió de repente su sonrisa confiada. «Cariño, ¿qué pasa?» «Nada», dijo Chester. «Solo un malentendido. Ya lo arreglaré». «Me temo que no», volvió a intervenir la abogada. «De hecho, tengo una orden judicial que le obliga a abandonar el local en un plazo de 24 horas». «¿Qué?», se sonrojó Chester.
Esta es mi casa. Hace 20 años que vivo aquí. 16, corrigió Mónica con calma. Durante los primeros 7 años la casa estuvo a mi nombre porque tenías una mala puntuación de crédito. ¿Te acuerdas? Chester se quedó helado. Se acordaba. En aquel momento parecía poca cosa, una mera formalidad para conseguir una hipoteca mejor. Pero si lo pagué, todos estos años la he estado pagando. Sí, asintió Mónica. Como inquilino, incluso tenemos un contrato de alquiler no oficial, ¿recuerdas? El que firmaste cuando hicimos el papeleo. Esto no tiene sentido. Golpeó la mesa con el puño. No me voy a ninguna parte. Esta es mi casa. Señor Baker, la voz del abogado se volvió más áspera. Si no abandona el lugar voluntariamente, nos veremos obligados a llamar a la policía. ¿La policía? Jacqueline rió nerviosamente. Esto es una farsa. Chester, dile algo. Mónica intentó recomponerse. Hablemos con calma. Comprendo que estés ofendida, pero podemos solucionarlo todo. Ya lo hemos hecho, se levantó ella. Querías el divorcio, lo tendrás. Querías empezar una nueva vida. Empieza, pero no en esta casa. No tengo dónde vivir. Ese no es mi problema, miró a Jacqueline. ¿No tiene tu nueva amiga un bonito apartamento en Chelsea? Jacqueline se puso pálida. ¿De dónde eres? ¿Que si lo sé? Oh, sé muchas cosas, sonrió Mónica. Por ejemplo, sobre vuestras vacaciones juntas en París el mes pasado, cuando dijiste que te ibas de viaje de negocios a Manchester, Chester. Chester se hundió pesadamente en su silla. ¿Me estaba siguiendo? No, solo estaba leyendo atentamente los extractos de mi tarjeta de crédito. Por cierto, es muy amable por tu parte utilizar nuestra tarjeta conjunta para pagar hoteles. Te lo explicaré. No hace falta. Levantó la mano. Señor Halls, ¿cuánto tiempo tenemos? 24 horas, SRA. Baker. Pero le aconsejo al señor Baker que empiece a hacer las maletas ya. No puedes hacerme esto. Chester saltó de repente. ¡Soy tu marido! Lo eras, replicó Mónica con calma. Ahora solo eres un hombre que tiene que coger sus cosas e irse. ¿Es por el dinero? Intentó un último argumento. Pagaré más. Ia. No es por el dinero, Chester. Se trata del hecho de que usted hizo una elección. Ahora vive con ello. Jacqueline le agarró la mano. Vamos, cariño. Encontraremos otra casa, una mejor. Pero Chester no se movió. Miró a Mónica como si la viera por primera vez. ¿Has planeado esto, todo este tiempo? No, negó ella con la cabeza. Simplemente estaba preparada para lo que ibas a hacer. Ya sabes, cuando vives con una persona durante 23 años, empiezas a predecir sus acciones. Te vas a arrepentir de esto, dijo. Señor Baker, intervino el abogado. Eso podría interpretarse como una amenaza. Yo no aconsejaría al diablo con los consejos. Chester se levantó bruscamente. Voy a demandar, lo demostraré. ¿Qué exactamente? Preguntó Mónica con calma. Que utilizó su cargo para su enriquecimiento personal, que hizo gastos personales a través de cuentas corporativas, que falsificó informes de viajes de negocios. Se quedó helado con la boca abierta. No se atrevería. ¿No se atrevería a qué? ¿A entregar los documentos a la policía? ¿O tal vez a tus jefes? ¿De dónde los has sacado? No importa, se levantó. Tienes 24 horas para llevarte tus efectos personales. Todo lo demás se queda en la casa. Mis trajes. ¿Los que compraste con dinero de la empresa? No, se quedan aquí. Puedes llevarte los que compraste con tu propio dinero. Jacqueline le tiró de la manga. Salgamos de aquí. Esto es una pesadilla. Pero Chester seguía allí de pie, mirando a Mónica. Vas a destruirme. No, negó ella con la cabeza. Te destruiste a ti mismo, cuando pensabas que podías borrar 23 años de nuestras vidas. Se volvió lentamente hacia la puerta. Se detuvo en el umbral.
¿Puedo al menos quedarme aquí esta noche? Hasta que encuentre un sitio. No, dijo Mónica con firmeza. Recoge tus cosas y vete. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el señor Halls se volvió hacia Mónica. ¿Estás segura de que no quieres presentar una denuncia por su fraude financiero? Todavía no, sonrió cansada. Que esta sea mi póliza de seguros. Se acercó a la ventana. En el patio, Chester y Jacqueline discutían en voz alta sobre algo junto al coche. Entonces ella se dio la vuelta bruscamente y se alejó, dejándolo de pie en medio de la carretera. Mónica se apartó de la ventana. Tenía un largo día por delante. Tenía que cambiar las cerraduras, comprobar la alarma, llamar a Elizabeth. Había pasado una semana desde que Chester se había ido de casa. Mónica estaba sentada en su clase de biología, revisando sus exámenes cuando Margaret se le acercó. ¿Sabes quién ha conseguido trabajo en nuestro instituto?, le preguntó, sentándose en el borde de su pupitre. ¿Quién? Robert King. ¿Te acuerdas de él? Trabajó con Chester en el mismo departamento hasta que se dedicó a la educación. Mónica dejó el bolígrafo. Robert King. Sí, se acordaba de él. Un hombre tranquilo y concienzudo que siempre parecía insatisfecho con su trabajo en la corporación. ¿Y cómo está?, preguntó con cautela. Oh, tiene muchas historias interesantes sobre tu ex. Margaret bajó la voz. Especialmente sobre su nueva ayudante. Mónica se tensó. ¿Cómo qué? Resulta que esta Jacqueline no es tan profesional como pretende ser. Robert dice que ni siquiera sabe hacer informes básicos sin cometer errores. La única razón por la que sigue allí es por Chester. ¿En serio? Mónica se lo pensó. Cuéntame más. Una hora más tarde, ella tenía el cuadro completo. Jacqueline había llegado a la empresa con un currículum falso. La experiencia laboral que figuraba en él era muy exagerada, y su prestigiosa formación se limitaba a un curso incompleto en una universidad local. ¿Pero cómo pasó la prueba de admisión?, se pregunta Mónica. Eso es lo mejor, sonrió Margaret. Chester la entrevistó personalmente y la recomendó a la dirección. Incluso avaló sus calificaciones. Mónica guardó lentamente sus cuadernos en el bolso. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Al día siguiente quedó con Robert en la cafetería del colegio. Señora Baker, la saludó con torpeza. Estoy muy avergonzada. No lo estés, la interrumpió. Será mejor que me cuentes más cosas sobre el trabajo de Jacqueline. Robert resultó ser un verdadero tesoro de información. Mientras tomábamos un café, me contó cómo Jacqueline cometía sistemáticamente errores en documentos importantes, que luego corregía Chester. Cómo había fracasado en varias presentaciones importantes, pero seguía en su puesto. Cómo otros empleados se quejaban de su incompetencia. Y también, añadió bajando la voz, hay sospechas de que estuvo implicada en algunas irregularidades financieras. ¿Qué quieres decir? Ha habido algunas transacciones extrañas a través de cuentas de la empresa. Nada concreto, pero... Mónica asintió. Ella ya sabía de estas transacciones, que eran la razón por la que tenía la suciedad en Chester. Esa tarde, se sentó frente al ordenador durante un buen rato para redactar una carta. Una carta anónima al departamento de auditoría interna de la empresa donde trabajaban Chester y Jacqueline, con una descripción detallada de todas las violaciones, fechas, cantidades, con copias de los documentos que confirmaban los CV falsos. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», Elizabeth llamó. «Estoy corrigiendo el error de tu padre», respondió Mónica con calma. «¿Estás segura de que es lo correcto? ¿Crees que lo que nos hizo estuvo bien?». La respuesta fue el silencio. 3 días después, la empresa inició una auditoría. Mónica se enteró por Robert que seguía en contacto con sus antiguos compañeros. «Allí hay un verdadero revuelo», dijo. «Los auditores están revisando todos los documentos, todos los informes,
Miran con especial atención los documentos del departamento de ventas. El jueves llamaron a Jacqueline para una entrevista con el departamento de RRHH. El viernes ya estaba recogiendo sus cosas y los de seguridad la escoltaron a la salida. ¿La despidieron?, le preguntó Mónica a Robert. Sí, y no solo despedida, sino que abrieron una investigación interna por falsedad documental. ¿Y Chester? De momento está aguantando, pero creo que también han empezado a investigarle a él. Mónica no se sentía feliz ni satisfecha, solo cansancio y una extraña especie de vacío. Por la noche, estaba sentada en su sillón favorito cuando sonó el teléfono. El número era desconocido. ¡Eres tú! La voz de Jacqueline temblaba de rabia. «Tú has montado todo esto». «¿De qué estás hablando?», preguntó Mónica con calma. «No finjas. Tú escribiste esa denuncia. Tú destruiste mi carrera». «¿Y ya?» «No, querida. Tú misma la destruiste, cuando decidiste que podías construirla sobre una mentira. Solo estás celosa, porque soy joven, porque le gusto a Chester». «¿Celosa?». Mónica rió amargamente. «¿Por qué? ¿Porque te has convertido en la amante de un hombre casado? ¿O porque ahora tendrás que buscar un nuevo trabajo, sin referencias y con una mancha en tu currículum?». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿Sabes qué?», Jacqueline finalmente dijo, y su voz ya no sonaba confiada. «Eres patética. Una mujer solitaria que acaba de demostrar que las mentiras y los engaños se descubren tarde o temprano», interrumpió Mónica. «Por cierto, ¿cómo está Chester? ¿Sigue siendo tan generoso con sus regalos? ¿O sus opciones se han visto algo limitadas sin la tarjeta corporativa?». Jacqueline colgó el teléfono. Al día siguiente, Mónica se enteró de que la investigación de la empresa seguía su curso, que se habían descubierto varias transacciones cuestionables más, que varios clientes importantes habían cancelado sus contratos a causa del escándalo. «Chester está desesperado», dijo Robert. «Creo que está a punto de ser suspendido de su trabajo». «¿Y Jacqueline?». «Oh, ella ya está buscando un nuevo trabajo, pero no será fácil con su historial». Mónica asintió. No se sentía triunfante, solo una amarga constatación de la facilidad con que pueden derrumbarse los castillos construidos sobre la arena de las mentiras. Por la noche, Elizabeth llamó. «Mamá, me enteré de lo que pasó en la empresa de papá. Está bien, cariño». «¿Estás segura de que era necesario?». Mónica guardó silencio largo rato antes de contestar. «Sabes, a veces es necesario restablecer la justicia. No venganza, no. Solo para demostrar que toda acción tiene sus consecuencias». A la mañana siguiente, volvió a la escuela. Explicó la fotosíntesis a sus alumnos, revisó sus cuadernos y habló con sus compañeros. La vida continuó, y por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía el control. Mónica oyó su primer cotilleo en el supermercado. La señora Thompson, una vecina de enfrente, se dio la vuelta cuando la vio, y luego oyó retazos de conversación. «Pobre Chester, dicen que se ha vuelto completamente loca, le ha echado de casa, le ha amenazado». Mónica metió tranquilamente la compra en la cesta y se dirigió a la caja. Sabía que esto era solo el principio. En el colegio empezaron a correr rumores. Los nuevos profesores, que no la conocían desde hacía 20 años, la miraban con cautela. Le llegaban fragmentos de conversaciones. Dicen que lo echó en mitad de la noche con sus cosas a la calle en un ataque de histeria. Margaret trató de advertirla. Chester le cuenta a todo el mundo cosas terribles, que le ha estado aterrorizando durante años, que le ha estado acosando, que le ha amenazado con suicidarse. Mónica se limitó a sonreír. «Déjale hablar». Una tarde se encontró con Jacqueline en un centro comercial. Estaba entre un grupo de mujeres jóvenes y hablaba en voz alta. Deberías haber visto su histeria. Gritaba, tiraba cosas. El pobre Chester ha tenido que aguantar eso durante años. Mónica pasó tranquilamente junto a ellas.
pero oyó a una de las mujeres decir en voz baja, ¿no la engañó contigo? Jacqueline se quedó callada a media frase. El fin de semana, Elizabeth llamó. «Mamá, ¿has oído lo que papá está diciendo de ti?» «Sí, lo he oído». «¿Y qué vas a hacer al respecto?» «Nada». «¿Cómo que nada?» Es un «así es, querida». A veces la mejor respuesta es no responder. A la semana siguiente, llegó un nuevo alumno al colegio, el hijo de Richard Wilson, un viejo amigo de Chester. Cuando Mónica saludó al chico, éste se dio la vuelta. «Mi padre me prohibió hablar contigo», murmuró. Mónica impartió la lección con calma. Después de clase, llamó a Richard. «Hola, hace mucho que no hablamos». «Mónica», sonaba avergonzado. «Escucha», Chester me dijo. «¿Qué exactamente? Que estaba loco, que le había amenazado, que le había echado de casa sin motivo». «Sí». «¿Te contó alguna vez cómo me engañó con una joven secretaria? ¿Cómo se gastó el dinero de la empresa en sus regalos? ¿Cómo falsificó documentos?» Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Sabes», dijo finalmente Richard, «siempre he sentido que algo iba mal. Últimamente está diferente». «Sí, diferente», coincidió Mónica en voz baja. «Y ahora intenta desprestigiarme para justificar sus propios actos». «Lo siento, no debí creerle». Unos días después, Mónica se encontró con Jacqueline en la entrada del supermercado. Parecía cansada e irritada. ¿Contenta?, siseó. «Ahora todo el mundo me mira como si fuera una divorciada». «¿Pero no lo eres?» «Le quiero». «¿De verdad? ¿Y desde cuándo? ¿Desde que te enteraste de su posición? ¿O tal vez cuando viste su tarjeta corporativa?» Jacqueline intentó responder, pero se dio la vuelta y se marchó. El viernes por la noche, Mónica estaba sentada en su pub favorito con Margaret cuando entraron Chester y unos colegas. Cuando vio a su exmujer, dijo en voz alta, «Mira quién está aquí. Cuidado, puede coger una rabieta». Pero nadie se rió. Al contrario, sus compañeros parecían confusos. Chester, uno de ellos, le puso la mano en el hombro. «Quizá deberíamos ir a otro sitio». «¿Por qué? ¿Ahora este es su territorio? ¿Me echará de aquí también?» «No», dijo Mónica con calma, poniéndose de pie. «Te estás echando a ti mismo, con tu comportamiento, con tus palabras, con tus acciones». Se despidió de Margaret y se dirigió a la salida, pero oyó a uno de los colegas de Chester decir en voz baja, «Sabes, amigo, tal vez deberías parar esta campaña contra ella. No tiene buena pinta». Al día siguiente, Robert le contó que todos en la empresa discutían el comportamiento de Chester. Nadie cree sus historias, sobre todo después de que salieran a la luz los detalles de sus documentos fraudulentos. ¿Y qué pasa con Jacqueline? Está intentando conseguir un nuevo trabajo, pero su reputación, ya sabes, en esta ciudad todo el mundo lo sabe todo de todo el mundo. Mónica asintió. No se sentía feliz por los problemas de los demás, solo se sentía cansada de todo este juego sucio. Por la noche, Elizabeth llamó. «Mamá, papá intentó contactar a Michael. Quería que hablara conmigo sobre tu comportamiento». «¿Y qué dijo Michael?» «Dijo que no tomaría parte en esta farsa. Incluso sus padres, que siempre admiraron a su padre, ahora le dan la espalda». Mónica permaneció sentada en la oscuridad durante mucho tiempo después de esta conversación. Ella no quería que esto sucediera. Ella no quería que terminara en tal suciedad, tal chisme. Pero no era su decisión. Solo se defendía a sí misma y a su dignidad. El domingo fue a la iglesia por primera vez en meses. La señora Thompson, la misma vecina que había iniciado las habladurías, la vio y trató de hacerla pasar desapercibida. Pero otra vecina, la señora Green, saludó desafiante a Mónica y la invitó a sentarse a su lado. «Sabes», le dijo después del servicio, «siempre supe que eras una mujer fuerte, pero la forma en que te mantienes ahora impone respeto». Mónica le dio las gracias y se fue a casa.
De camino a casa, se encontró con algunos amigos más que la saludaron. Las habladurías empezaron a amainar. La verdad iba saliendo poco a poco. Por la noche, recibió una llamada de un viejo amigo de Chester. «Mónica, lo siento, todos estábamos equivocados. Chester ha cambiado, y no para mejor». «No pasa nada», respondió ella. «A veces la gente necesita tiempo para ver la verdad». El otoño se convirtió lentamente en invierno. Londres estaba envuelta en niebla y lluvia ligera. Mónica estaba sentada en la sala de profesores cuando oyó hablar a dos compañeros. «¿Lo has oído? Esa joven que provocó el divorcio de los Baker tiene ahora una aventura con el dueño de inversiones Riverside». «¿En serio? ¿Y Chester? ¿Qué pasa con Chester? Sin trabajo, sin casa, ¿quién firmaría por eso?» Mónica fingía estar ocupada revisando sus cuadernos, pero sus oídos escuchaban cada palabra. «Dicen que se conocieron en un acto benéfico. Este hombre de negocios, William Gardner, se fijó inmediatamente en ella. Claro que se fijó. Joven, guapa y, lo más importante, solitaria. Al menos eso le dijo ella». Mónica se levantó y salió de la sala de profesores. No necesitaba oír el resto de la historia, ya sabía cómo acabaría. Esa tarde recibió una llamada de Elizabeth. «Mamá, ya lo sabes». «¿Sobre qué, cariño?» «Lo de Jacqueline. Ha dejado a papá». Mónica dejó el libro que estaba leyendo. «Cuéntame». «Sucedió ayer. Hizo las maletas y se fue. Dijo que no construyó una carrera para vivir en un apartamento barato alquilado con un hombre que ni siquiera puede pagar las cuentas». «¿Y cómo está él?» «No lo sé. Michael lo vio hoy en el pub. Dijo que no estaba muy bien de salud». Al día siguiente, Robert aportó nuevos detalles. Chester trató de ponerse en contacto con Jacqueline. La llamó y le envió mensajes de texto, pero ella cambió su número. «¿Y ese hombre de negocios?», preguntó Mónica, sorprendida por su propia curiosidad. «Oh, esa es otra historia. William Gardner es un hombre poderoso en la City. Está divorciado, no tiene hijos y mucho dinero. La pareja perfecta para alguien como Jacqueline». «¿Y cómo se conocieron?» «En un evento de caridad la semana pasada. Jacqueline de alguna manera consiguió una invitación y luego, bueno, ya sabes cómo sabe causar impresión». Mónica asintió. «Oh, sí, lo sabía. Así era exactamente como Jacqueline había encantado una vez a Chester. Unos días más tarde, se encontró con Chester por casualidad en un supermercado. Parecía viejo y cansado. Intentaba comprar los alimentos más baratos, lo que no era su costumbre. «Hola», le dijo cuando la vio. Tenía la voz ronca, como si hubiera estado mucho tiempo en silencio. «Hola», respondió ella con calma. «Debes de estar contento, ¿verdad? ¿Por qué debería estar feliz?» «Bueno, todo se ha venido abajo. Mi vida se acabó». Mónica miró al hombre con el que había vivido 23 años. «No me alegro de la desgracia ajena, Chester. Ni siquiera de la tuya». Se fue sin más. Ni siquiera me dio una explicación adecuada. «¿Esperabas otra cosa? ¿Creías que estaba contigo por un gran amor?» Bajó la cabeza. «Fui un idiota, ¿no?» Mónica no contestó. Pasó junto a él y se dirigió a la caja registradora. Por la noche, estaba sentada en su sillón favorito cuando sonó el teléfono. El número era desconocido. «¿Señora Baker?» La voz de Jacqueline sonaba diferente, confiada, engreída. «Pensé que debería saberlo. ¿Qué pasa?» «Me voy a Suiza, con William. Me ha ofrecido una nueva vida. ¿Y decidiste compartirla conmigo?» «Quería que supieras que no perdí. Al contrario, he ganado». Mónica suspiró cansada. «Jacqueline, la vida no es un juego, no es una competición, pero si te hace sentir mejor pensar así. Eres tan engreída. ¿Crees que has ganado? ¿Que te has vengado de las dos?» «No, solo vivo mi vida, y te aconsejo que hagas lo mismo». «Oh, no te preocupes. Viviré una gran vida, pero Chester, bueno, ya no es mi problema».
Después de esta conversación, Mónica se quedó sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. Recordó cómo empezó todo, cómo Chester hablaba con entusiasmo de su nueva empleada, cómo cambiaba a medida que se alejaba de ella. A la semana siguiente se enteró de que Jacqueline se había marchado. Sus fotos con William Gardner aparecieron en las columnas de cotilleos. Estaban de vacaciones en un hotel de lujo en St. Moritz, y Chester siguió viviendo en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. Intentó encontrar un nuevo trabajo, pero su reputación estaba arruinada. Nadie quería contratar a un hombre implicado en un fraude financiero. Elizabeth hablaba a veces de sus encuentros con su padre. Parece que se ha derrumbado, mamá. Se sienta en ese apartamento, apenas se comunica con nadie. Es su elección, respondía Mónica, pero es nuestro padre. Sí, y él mismo eligió este camino. Una tarde, Mónica se encontró con Chester en el parque. Estaba sentado en un banco con la mirada perdida. «Sabes», dijo, sin volver la cabeza, «yo mismo lo he estropeado todo. Tenías razón». No quería tener razón, Chester. Ni siquiera se despidió. Solo me envió un mensaje. Eso es todo. No me busques. Mónica miró en silencio al hombre que una vez amó, el hombre que había arruinado sus vidas por una joven belleza que le había dejado en cuanto apareció una perspectiva mejor. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?, preguntó ella, sorprendida por sus propias palabras. No, negó con la cabeza. Tengo que ocuparme de esto yo solo. Ella asintió y se fue a casa. Unos días después, se enteró de que Chester había aceptado un trabajo en una pequeña empresa como jefe de ventas. Como hacía 20 años, cuando se conocieron. La vida daba giros extraños. Jacqueline brillaba ahora en la alta sociedad suiza. Chester empezaba de nuevo, solo en un pequeño apartamento, y Mónica seguía con su vida, dándose cuenta de que a veces la mejor venganza es simplemente dejar que la gente recoja los frutos de sus propias acciones. Se acercaban las fiestas navideñas en Londres. La ciudad estaba decorada con luces festivas y los tradicionales adornos navideños aparecían en los escaparates de las tiendas. Mónica estaba decorando su clase con sus alumnos cuando Margaret se le acercó. ¿Viene Elizabeth a pasar las fiestas? Sí, ella y Michael estarán aquí el 24, sonrió Mónica mientras colgaba los copos de nieve de papel. ¿No te sientes sola en esta casa tan grande? No, negó con la cabeza. Sabes, por primera vez en mucho tiempo me siento en paz. Por las tardes, le gustaba sentarse en el salón con un libro, disfrutando del silencio. A veces Elizabeth la llamaba para hablarle de sus estudios y de sus planes para el futuro. La vida estaba entrando en un nuevo ritmo, pero una tarde, una semana antes de Navidad, sonó el timbre. Chester estaba en el umbral. Era delgado, algo demacrado, y llevaba un viejo abrigo que ella le había regalado una vez. «Hola», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?» Mónica dio un paso atrás en silencio, dejándole pasar al salón. Se detuvo torpemente en medio de la habitación, mirando a su alrededor. Aquí todo sigue igual. ¿Debería haber cambiado? No, es que echaba de menos esta casa. Mónica se sentó en su silla. ¿Por qué has venido, Chester? Él guardó silencio durante un largo rato antes de hablar. Sabes, estos meses han sido terribles. Lo he perdido todo, mi trabajo, mi respeto, mi casa. Y me di cuenta de que era un idiota, Mónica. Un gran idiota. Ella lo observó, el hombre que una vez había conocido mejor que ella misma. Ahora parecía un extraño. Pensé en todo, continuó, en nuestra vida, sobre cómo me apoyó todos estos años, en cómo creíste en mí cuando nadie más lo hacía. ¿Y qué te hizo pensar así? ¿El hecho de que Jacqueline te dejara? Se estremeció. No, quiero decir, sí, eso también. Pero lo principal es que me di cuenta de que había perdido lo más valioso que tenía. ¿Y qué es eso? A ti, nuestra familia, nuestra vida.
Mónica sintió que algo se le oprimía en el pecho, pero su voz permaneció tranquila. ¿Y qué sugieres? ¿Quizá podríamos empezar de nuevo? Él la miró esperanzado. ¿Darnos una segunda oportunidad? Ella guardó silencio durante mucho tiempo, tanto que él se puso nervioso. ¿Por qué no hablas? Porque no sé si me haces gracia o me das pena, contestó ella por fin. ¿Qué quieres decir? ¿Es que no lo entiendes? ¿De verdad crees que puedes venir y decir, empecemos de nuevo y todo volverá a ser como antes? Pero yo he cambiado. No, Chester, no has cambiado. Solo estás solo y te asusta estar solo. Eso no es verdad. ¿En serio? ¿Y si Jacqueline no te hubiera dejado? Si tu carrera no se hubiera derrumbado, ¿habrías venido? Apartó la mirada. No lo sé. Yo tampoco lo sé. Se levantó ella. Pero sí sé una cosa, lo que había entre nosotros no volverá. Jamás. ¿Por qué? Vivimos juntos durante 23 años. Exactamente por eso. Porque tomaste estos 23 años y los tiraste por la borda por una joven amante. Porque me mentiste, me humillaste, intentaste difamarme delante de tus amigos. Estabas cegado. Sí, lo estabas. Y ahora has visto la luz. Pero ¿sabes qué? A veces la epifanía llega demasiado tarde. Dio un paso hacia ella. Mónica, por favor, lo arreglaré todo. Volveré a ser el hombre que una vez amaste. No, ella negó con la cabeza. Ese hombre está muerto. Murió en el momento en que decidiste que podías cambiar 23 años de nuestras vidas por una aventura con una jovencita. Pero siempre enseñaste a tus hijos a perdonar. A perdonar, sí. A olvidar, no. Y a restaurar lo que no se puede restaurar, no. Se quedó de pie en medio de la habitación, confuso y solo. Tan distinto del hombre seguro de sí mismo que había sido hacía unos meses. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Sigue adelante con tu vida, como hice yo. Pero no puedo seguir sin ti. Sí que puedes. Y lo harás, como hiciste cuando estabas con Jacqueline. Bajó la cabeza. Fui un tonto. Sí, lo fuiste. ¿Y sabes qué? Es tu elección, tus consecuencias, tu vida. Nunca me vas a perdonar, ¿verdad? Ya lo he hecho, dijo en voz baja. Pero eso no significa que lo haya olvidado, y no significa que quiera volver al pasado. Pero podríamos... No, Chester, no podríamos, porque yo no soy la misma mujer que era, y tú no eres el mismo hombre. Caminó hacia la puerta y la abrió. Adiós. Mónica. Adiós, Chester, y no vuelvas. Caminó lentamente hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Sabes, todavía te quiero. No, negó con la cabeza. Solo tienes miedo de estar sola. Y cerró la puerta. Para siempre. Permaneció allí largo rato, de espaldas a ellos, escuchando los pasos de él que se alejaban por el sendero. Luego volvió lentamente al salón. Había una fotografía sobre la mesa. Su boda, 23 años atrás. Joven, feliz, llena de esperanza. Cogió la foto y la guardó en un cajón. El pasado debía quedarse en el pasado. Sonó el teléfono. Elizabeth. ¿Mamá? ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Papá me llamó. Dijo que quiere volver. ¿Qué te parece? No lo sé. Es mi padre, pero lo que te hizo siempre será tu padre, dijo Mónica suavemente. Pero eso no significa que tenga que ser mi marido. ¿Estás segura? Sí, cariño. Por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente segura. Después de la conversación, se quedó sentada en la oscuridad durante mucho tiempo. Recordaba su vida, los buenos momentos, los duros, las alegrías y las dificultades que habían superado juntos, pero ahora todo le parecía lejano, como el metraje de una vieja película. Se acercó a la ventana. Fuera caía la primera nevada del año. Se acercaba la Navidad, que prometía nuevos comienzos. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió ni dolor ni rabia, sino simplemente paz.
La vida continuaba, sin Chester, sin el pasado, sin intentar recuperar lo que no podía recuperarse, y en esto había una verdad, una justicia, una sabiduría. Volvió a su silla, cogió el libro. Mañana será un nuevo día, y será solo suyo. La primavera siempre llega de repente a Londres. Ayer mismo la ciudad estaba gris y sombría, y hoy, de repente, estalla en verdor y flores. Mónica caminaba por una calle familiar hacia la escuela y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar libremente. «Hoy estás diferente», notó Margaret cuando se encontraron en la sala de profesores. «¿Has cambiado algo?» «La verdad es que sí», sonrió Mónica mientras se tocaba su nuevo peinado. Ayer por fin se decidió a hacer un cambio. En lugar de su habitual bob, ahora llevaba un corte de pelo asimétrico a la moda con suaves ondas. «Te queda muy bien», se sincera su colega. «¿Y los pendientes son nuevos?» Mónica se tocó las elegantes perlas de las orejas. «Sí, decidí hacerme un regalo». Era cierto. Por primera vez en muchos años, se permitía gastar dinero en sí misma, en lugar de ahorrarlo para un día lluvioso o para su familia. Ahora que tenía la casa para ella sola y que Elizabeth se graduaba con éxito en la universidad, Mónica podía pensar en sus propios deseos. Durante un largo descanso, estaba revisando sus cuadernos cuando el nuevo profesor de historia, el señor Blake, entró en el aula. «Disculpe», dijo, un poco avergonzado. «¿Podría ayudarme a organizar una excursión para los mayores? Todavía no conozco bien los museos locales». «Claro», Mónica dejó los cuadernos. «¿Podemos hablarlo durante el almuerzo?» Solo después de decir estas palabras se dio cuenta de que sonaba casi como una invitación a una cita, pero, extrañamente, la idea no la asustó. Durante la comida hablaron largo y tendido, no solo de la gira, sino también de libros, teatro y viajes. Resultó que al señor Blake, Richard, como pedía que le llamaran, le gustaba el mismo jazz clásico que a ella. «¿Sabes?», le dijo al final de la conversación, «la semana que viene toca una gran orquesta de jazz en el Royal Albert Hall». Mónica sintió que se ruborizaba. «¿Me estás invitando a un concierto?» «Si no te importa», dudó un momento. Entonces recordó todas las noches que Chester se había negado a salir con ella porque estaba «biau» o tenía cosas importantes que hacer. «¿Sabes qué? No me importa», respondió ella con una sonrisa. Por la noche, Elizabeth llamó. «Mamá, no te lo vas a creer. Michael se ha declarado». «Oh, cariño». Mónica sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alegría. «Me alegro mucho por vosotros. Queremos hacer una pequeña celebración el mes que viene. ¿Te importaría si invito a mi padre?» Mónica se lo pensó un momento. «Por supuesto, adelante, invítale. Es tu padre». «Pero seguro que estarás bien», le aseguró a su hija. «Es tu día y nada debe estropearlo». Después de la conversación, Mónica se quedó un buen rato mirando por la ventana. Su hijita se va a casar. La vida avanza, y eso es lo correcto. Al día siguiente, fue a un salón de belleza, no al barato donde siempre se cortaba el pelo, sino a uno de lujo en el centro de la ciudad. Pidió un tratamiento completo, manicura, pedicura y masaje facial. «¿Es una fiesta especial?», le pregunté a la técnica de uñas. «Sí», sonrió Mónica, «una celebración de la vida». El fin de semana conoció a Richard en un concierto. Resultó ser un gran conversador, atento, ingenioso y con un sutil sentido del humor. Hablaron durante el intermedio y después del concierto le propuso dar un paseo por el malecón del Támesis. «¿Sabes?», me dijo mientras miraban el Tower Bridge iluminado, «eres una mujer increíble». «¿Por qué dices eso?» «Porque he oído tu historia, y la forma en que lo has llevado todo es asombrosa». Mónica suspiró. «A veces lo más difícil no es afrontar los problemas, sino dejar atrás el pasado». «¿Y lo has conseguido?» «Sí,
Se dio cuenta de repente de que decía la verdad. Por fin lo conseguí. Para celebrar el compromiso de Elizabeth, Mónica se puso un vestido nuevo, un elegante vestido azul marino que acentuaba perfectamente su figura. Cuando entró en el restaurante se dio cuenta de que Chester, que ya estaba allí, la miraba sorprendido. «Mamá, estás increíble». Elizabeth la abrazó. «Gracias, cariño». Mónica besó a su hija. «Tú también estás preciosa». Durante toda la velada, charló con los invitados, bailó y rió. Varias veces estableció contacto visual con Chester, pero no sintió ni dolor ni enfado, solo una tranquila indiferencia. «Has cambiado mucho», le dijo cuando se encontraron por casualidad en el bar. «Todos cambiamos», respondió ella con sencillez. «¿He oído que sales con alguien?» «Sí». Ella no vio ninguna razón para ocultarlo. «Un profesor de historia de nuestro colegio». «¿Y cómo es?» «Es un buen hombre». Mónica miró a su exmarido. «¿Y sabes qué? Eso es lo único que importa». Un mes después, Mónica decidió renovar su casa. Tiró los muebles viejos, repintó las paredes y encargó cortinas nuevas. Cada cambio era como un soplo de aire fresco. «¿No te dan miedo los cambios?», le preguntó Richard una vez mientras la ayudaba a colocar estanterías nuevas. «Antes tenía miedo», respondió ella, «pero ahora entiendo que el cambio forma parte de la vida, y a menudo la mejor parte de ella». Cada vez pasaban más tiempo juntos, iban al teatro, a conciertos y simplemente paseaban por la ciudad. Richard era atento, amable y, lo más importante, respetaba su espacio personal y no intentaba forzar las cosas. «¿Sabes?», le dijo Elizabeth una vez durante una visita, «hacía tiempo que no te veía tan feliz». «Hacía mucho tiempo que yo tampoco me sentía así», admitió Mónica. Una noche, mientras ordenaba cosas viejas, encontró una caja con fotos de su boda. Antes, esos hallazgos le habían causado dolor y amargura. Ahora simplemente las dobla y las lleva al desván, como una parte del pasado que ya no tiene poder sobre su presente. La vida adquiría nuevos colores. Se matriculó en un curso de fotografía, una vieja pasión que había pospuesto por falta de tiempo. Empezó a viajar más, primero pequeños viajes de fin de semana, luego viajes más largos. «Parece que has florecido», le dijo una vez Margaret. «Por fin me he dado cuenta de una cosa muy sencilla. La vida no se acaba después de una aventura o un divorcio, simplemente se vuelve diferente, y a menudo mejor». La víspera de la boda de Elizabeth, ella y su hija estaban sentadas en el jardín disfrutando de una cálida tarde de verano. «Mamá», dijo Elizabeth de repente, «estoy muy orgullosa de ti». «¿Por qué?» «Porque me has demostrado que una mujer puede ser fuerte, que puede sobrevivir a una traición y no romperte, que se puede volver a empezar y ser feliz». Mónica abrazó a su hija. «¿Sabes cuál es el secreto? Solo tienes que recordar que mereces la felicidad, y no tengas miedo de construirla». Pasaron 2 años. El verano londinense era especialmente cálido. Mónica estaba sentada en su jardín, disfrutando de su café matutino y mirando las fotos de su reciente viaje a Italia. Por fin había cumplido su viejo sueño de pasar 3 semanas recorriendo los pequeños pueblos de la Toscana. «Estas fotos son maravillosas», dice Richard, que ahora pasa a menudo los fines de semana con ella. No tenían prisa por formalizar su relación. Disfrutaban de la sencilla felicidad humana de estar juntos. La escuela también trajo cambios. Tras 15 años enseñando biología, Mónica fue ascendida a subdirectora de asuntos académicos. Ahora podía poner en marcha nuevos programas educativos con los que llevaba mucho tiempo soñando. «¿Sabes?», dijo una vez Margaret, «los estudiantes te adoran. Te has vuelto de alguna manera más brillante». Y era cierto. Mónica sentía una nueva fuerza y energía en sí misma. Empezó a dar más clases de biología a estudiantes de secundaria que soñaban con estudiar medicina. 3 de sus alumnos ya han ingresado en prestigiosas facultades de medicina.
Elizabeth dio a luz a una hija, la pequeña Sophie, que se convirtió en un verdadero sol para toda la familia. A Mónica le encantaba pasar tiempo con su nieta, leyéndole cuentos y llevándola a pasear al parque. «Mamá», le dijo una vez Elizabeth mientras miraba a Mónica jugar con Sophie, «pareces tan feliz». «Sí», respondió ella con sencillez. «Por fin he aprendido a ser feliz». Veía a Chester de vez en cuando, en las fiestas de cumpleaños de Elizabeth, en celebraciones familiares. Se había vuelto a casar con una mujer de su edad, una modesta contable. Parecía más tranquilo, menos ambicioso. Tal vez también había encontrado su felicidad. Jacqueline, según decían, se había divorciado de su millonario suizo y ahora intentaba labrarse una carrera como modelo en Milán, pero esto ya no le importaba a Mónica. Mónica celebró sus 60 cumpleaños en su restaurante italiano favorito, rodeada de sus amigos más íntimos. Richard le regaló entradas para el Festival de Jazz de Montreux, al que soñaban desde hacía tiempo. «¿Por qué brindamos?», preguntó Margaret levantando su copa. «Por la vida», respondió Mónica. «Por el hecho de que siempre nos da una segunda oportunidad. Solo hay que saber verla». Ahora sus días estaban llenos de tareas agradables. Por las mañanas iba a la escuela, donde disfrutaba dando clases y ayudando a los jóvenes profesores. Por la tarde iba a clases de fotografía o de italiano, que había empezado a aprender tras un viaje a la Toscana. Los fines de semana, Richard y ella solían salir de la ciudad para descubrir pequeños pueblos ingleses, visitar antiguos castillos y simplemente disfrutar de la naturaleza. «¿Sabes?», le dijo Richard una vez mientras estaban sentados a la orilla de un lago en el distrito de los lagos, «tú me enseñaste lo más importante». «¿Qué es?». «Porque la felicidad no depende de la edad, que puedes volver a empezar en cualquier momento». Mónica sonrió y le apretó la mano. Ya no tenía miedo al futuro, no tenía miedo al cambio, no tenía miedo de ser ella misma, y también se dio cuenta de lo más importante. La verdadera libertad llega cuando dejas de vivir en el pasado, cuando dejas atrás el resentimiento y el dolor, cuando te permites ser feliz aquí y ahora.